¿Cuántos alaban al Señor? Amén, gloria a Dios. Bueno, es costumbre, pues nosotros venimos haciendo lo que se llama miércoles de doctrina. Hemos venido enseñando el libro de Juan. Primero comenzamos enseñando el libro de Juan, después el libro de los Hechos. Y ahora estamos terminando, bueno, vamos por la mitad del libro del Apocalipsis. Pero pues un sentir en el Señor, pues desarrollar una parte del Apocalipsis en el día de hoy. Porque ese es un libro bastante tenebroso para muchas personas, no quieren leerlo o a veces se sienten confundidas con la simbología que se utiliza en ese libro. Entonces hoy con la ayuda del Señor pues vamos a desarrollar una parte de ese libro del Apocalipsis. ¿Amén? Sabemos que Apocalipsis literalmente significa fin del mundo o señales del fin del mundo, las señales que se van a presentar. Pero también sabemos que dentro del libro de Apocalipsis se presentan revelaciones de cosas que han sucedido con anterioridad, que están sucediendo y que van a suceder. Luego entonces vemos que Apocalipsis, para el caso que a nosotros nos interesa, las enseñanzas, son revelaciones que el Señor nos presenta de cosas que han pasado, cosas que están sucediendo y cosas que van a pasar. Dios manifestando a la humanidad sus misterios, porque hay muchos misterios del Señor y los misterios los revela el Señor a través del libro de Apocalipsis, pero los revela ¿cómo? A través de figuras, a través de simbologismo, que muchas veces se nos parecen inhóspitos, muy encerrados, como muy difíciles de entender, pero con la ayuda del Señor y la misma palabra de Dios nos va descifrando cada uno de esos símbolos. Pero hay algo importante, que para poder entender el libro de Apocalipsis tenemos que partir de un principio fundamental. El primer principio, el fundamental que tenemos que entenderlo para poder entender el libro de Apocalipsis, es que Dios Padre ha diseñado todo el proceso, todo el plan de salvación, así como nuestro Señor Jesucristo dice por favor me acompañan, Juan capítulo 12, verso 49. Vemos que el Padre Celestial es el que diseñó el Padre. Vemos aquí unas palabras especiales que dice nuestro Señor Jesucristo acerca del Padre. Juan capítulo 12, verso 49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Luego entonces, el Padre diseña, nuestro Señor Jesucristo vino a ejecutar ese plan de salvación. Tenemos que tener ese principio claro para poder entender el libro de Apocalipsis, porque de otra forma no lo podemos entender. Entonces, el Padre diseñó el plan de salvación. La palabra de Dios nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que Dios entregó a su Hijo para que todo aquel que Él crea sea salvo, ¿sí? El plan lo diseña el Padre. Jesucristo vino a ejecutarlo. Jesucristo es la palabra, el verbo, así como dice Juan 1:1, el verbo. Entonces, Jesucristo lo ejecuta. Y ahí mismo en Juan sigue diciendo el verso 50, dice, y sé que su mandamiento es vida, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, vino a ejecutar el plan diseñado de salvación del Padre Celestial, ¿sí? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? O sea, el Apocalipsis, como decíamos, para poderlo entender, tenemos que partir la Trinidad, porque si no partimos la Trinidad, es muy difícil que lo podamos entender, el plan de salvación. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Ayuda, corrobora el plan de salvación, pero una vez conocemos a Cristo. Dice la palabra de Dios, el que cree en mí, dice nuestro Señor Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto, cuando dijo ríos de agua viva, se refería al Espíritu Santo que había de venir. Amén. Entonces, cuando nosotros conocemos a Cristo, es cuando viene el Espíritu Santo a nuestra presencia. Entonces, por eso cuando nosotros predicamos la palabra, enseñamos a las personas que conozcan de Cristo, a que conozcan quién es Jesucristo, pero no como lo conoce mucha gente, un tipo ahí crucificado que sufrió. No, sí, Él sufrió en la cruz, pero ya no está reinando ahora. Un tipo muy bonito mirando a las ovejas, no. Él no era ni bonito en su parecer cuando estaba en la tierra, porque Isaías nos dice que no había hermosura en su parecer, para que no lo deseáramos por lo que Él era, sino por lo que Él es espiritualmente, lo que representa para nosotros el Salvador. ¿Ven? Entonces, de la misma forma, nosotros tenemos que creer en Cristo, no como nos ha enseñado, sino como dice la Escritura, para que en nuestro interior corran ríos de agua viva, es decir, para que el Espíritu Santo venga a nosotros. Por eso cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, nosotros no tenemos que combatir otras enseñanzas, no tenemos que combatir las doctrinas, tenemos que enseñar a Cristo. Cuando Cristo viene del corazón de una persona, más detrás de Él viene el Espíritu Santo, pero cuando conocen a Cristo. Dice la palabra de Dios, por favor me acompañen, en Juan 7:38. Miremos lo que habla sobre el Espíritu Santo. Juan capítulo 7, verso 38. Que fue lo que dije ahora. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿qué quiere decir río de agua viva? Lo dice más adelante, dice, y esto dijo del Espíritu, mire que es con E mayúscula, del Espíritu que había de recibir a los que creyeren
creyese en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. En otras palabras, para que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida, Jesucristo tiene que estar glorificado, tiene que estar conocido plenamente. Es cuando el Espíritu Santo viene a vivir a nuestra vida. Ahora, sigamos más adelante, el capítulo 14, verso 26. Aquí nos dice también cómo el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros. Juan capítulo 14, verso 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, el Espíritu Santo se comporta como el Consolador, el que el mismo Padre envía en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que nos enseñe todas las cosas y no nos olvidemos de quién es Cristo. Él nos recuerda en todo momento, nos reenargulle, nos da la enseñanza. Y también dice el capítulo 16, verso 13, por favor me acompañe más adelante. Capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará lo mío y os hará saber. Entonces, partiendo de la doctrina de la Trinidad, es que podemos entender el Apocalipsis. Si no partimos de la doctrina de la Trinidad, es muy complicado que entendamos el Apocalipsis. Entonces, vamos ahora sí a entrar a lo que es el Apocalipsis, partiendo del principio de la Trinidad. Y veremos que lo desarrollamos fácilmente y lo vamos a entender muy tranquilamente, sin tanto rodeo. Vamos ahora al capítulo 5, verso 1 de Apocalipsis, que se titula El rollo y el cordero. El rollo está en las manos del Padre Celestial, el libro. El rollo es el libro donde se encuentran todos los misterios de la palabra de Dios, todos los misterios insondables de nuestro Señor que nos quiere revelar, pero a través de quién nos lo revela, a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, en manos de Jesucristo está el conocimiento de la voluntad del Padre. Él tiene el control sobre todo el universo. Capítulo 5, verso 1, dice, ¿ven? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono el libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Qué contiene ese libro? Sí, porque el libro aquí se está refiriendo a los rollos. ¿Qué contiene ese libro? La voluntad del Padre. Donde está todo el plan de salvación. Toda la voluntad del Padre está en ese libro. Ese libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. ¿Qué significan los sellos? Sabemos que los sellos se colocan como algo de seguridad que más nadie, para que nadie pueda abrir eso. Algo así como los precintos que le ponen a los contenedores. Hay un hermano que es especializado en logística. Un precinto que le pone un contenedor para que nadie lo abre. Y entonces ahí no tiene el sello ese, indica que nadie ha abierto ese contenedor. Entonces así más o menos son los 7 sellos. Aquí tenemos 7 sellos que vamos a ver qué significa. Ese libro es la voluntad, es a toda la voluntad del Padre. Los consejos de Dios son completamente ocultos a la vista y comprensión de toda criatura. Solamente cuando llega Cristo a nuestro corazón es que podemos entender estos misterios que están aquí. Es más, una persona que no conoce a Cristo, como dice la Escritura, lee las palabras de Dios y se puede saber la Biblia de adelante para atrás y no la va a entender. La entiende a su manera, la va a entender textualmente, pero no la entiende espiritualmente. De hecho, tengo muchos amigos que son ateos y conocen la Biblia de delante para atrás y obviamente lo utilizan esa sabiduría para criticarla. ¿Por qué? Porque no tienen el espíritu de revelación, no conocen a Cristo como dice la Escritura. Creen que Cristo simplemente fue una persona revolucionaria de una época. Ustedes, como no conocen a Cristo como dice la Escritura, nunca lo van a entender, porque Cristo es el que desata esos misterios que están aquí en la palabra de Dios insondable. Sigue diciendo el verso 2. Dice, vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Quién es digno de entender esta palabra de Dios? Casi nadie la entiende si no tiene la revelación del Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos que entender la doctrina. Entonces, el único que es digno de desatar esos sellos, de enseñarnos qué es lo que dice la palabra de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso no se canse nunca cuando esté predicando de presentar a Cristo. Cristo es el único que desata ese sello de incredulidad, esos sellos que están encerrados en la palabra de Dios para que puedan entender la palabra de Dios.
Y acuérdese que cuando usted está predicando la palabra, siempre presente a Cristo. No se enfrasque en discusiones de doctrina, ni mucho menos. Siempre presente a Cristo, para que Cristo sea el que le enseñe a esa persona. Nosotros no convencemos a nadie. El que convence es el Espíritu Santo, pero para que el Espíritu Santo convenza, tiene que conocer a Cristo esa persona, como dice la Escritura, porque dice, el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de pecado y de juicio, pero para que llegue el Espíritu Santo, primero tienen que conocer a Cristo. ¿Amén o amén? Bueno, entonces, el único que es digno de desatar esos sellos, de enseñar a las personas para que puedan entender los misterios que están aquí en la palabra de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. El único de desatar esos sellos. El único que puede mostrarnos y enseñarnos lo que dice eso. Por haber llevado una vida perfecta a nuestro Señor Jesucristo. Porque acuérdense que Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. O sea, a través de su vida, una vida de obediencia, nos enseñó a obedecer la palabra del Padre. Sigue diciendo el verso 5. Del capítulo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. En otras palabras, que para entender lo que dice la palabra de Dios, tenemos que conocer a Cristo como dice la Escritura primero, estudiarlo, clamar, llorar, humillarnos, ese es otro de los atributos, pero primero conocer a Cristo y después hacer lo demás, que es clamar, humillarnos, todas estas cosas que sabemos. Pero muchas veces hay muchas personas que se dedican solamente a clamar, ¿no? Y clamar no es malo, pero primero hay que conocer a Cristo. Pero si usted clama solamente y se arrodilla y se da hasta golpe de pecho, eso es religiosidad, no ha conocido a Cristo. Y no conocerá a Cristo por mucho que se arrodille y clame. Tiene que buscar la presencia del Señor y a través de la palabra de Dios que lo va revelando y después se humilla. No estoy en contra de aclamar y humillarse, obvio, no me malinterprete. Una cosa va cogida de la otra, va de la mano, los dos van de la mano. Primero conocer a Cristo y después tenemos que humillarnos y clamar y llorar, porque si no lo hacemos con el conocimiento de Cristo, caemos en religiosidad solamente y no vamos a conocer los secretos que están aquí escondidos en esa palabra de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Cuando dice cordero inmolado, es Cristo que cumplió la función de sacerdote y de oveja, de cordero, porque él mismo fue el sacerdote que hizo el sacrificio, pero a la vez también fue la oveja, que llevó todo el pecado, las marcas del pecado en su cuerpo. Entonces dice el verso 6, dice que tenía los 7 cuernos y los 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué nos significa con cuerdos? ¿Qué nos significa los cuerdos? Que es capaz de dirigir los sucesos del mundo. Todos los sucesos del mundo están en manos de Jesucristo. Creámoslo o no lo creamos, Él es el dueño y Señor. Acuérdense que la palabra de Dios nos revela que Él es el amo, el Señor, el Rey de Reyes. Creamos o no creamos en Él, todos los sucesos, todos los presidentes, todos los gobernadores, todos los jefes, todo lo que nosotros está a nuestro alrededor, todas las circunstancias, Él es el gobernador absoluto de ellos. Cuando nosotros nos sometemos a la palabra y entendemos todas estas cosas, simplemente nosotros callamos, enmudecemos ante los designios de Él y clamamos a Él por su protección. Y eso es lo importante, cuando nosotros entendemos que Él nunca ha dejado su gobierno. Él siempre ha reinado sobre todas las cosas. Sigue diciendo el verso 7, dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, Él es el que conoce los secretos inescrutables que están aquí en la palabra de Dios. Él fue el que tomó y Él es el que nos los puede enseñar a cada uno de nosotros. Pero cuando lo conocemos a Él, conforme como dice la Escritura. Por eso es importante conocer a Cristo como dice la Escritura. Y redundo en este tema de que cuando prediquemos la palabra de Dios, las personas siempre le enseñemos a Cristo. Más nada, no se meta con otro tema, no se meta con más nada, simplemente muéstrele a Cristo. Y cuando llegue el Espíritu Santo, cuando esa persona conozca a Cristo y llegue el Espíritu Santo, es el que convence. Nosotros no convencemos a nadie. El que convence es Cristo. Amén. Ahora, ¿qué significa esos sellos? Como decíamos ahorita, el sello significa las marcas, el precinto, la ligadura o señal. Pero los primeros, la Biblia nos habla de 7 sellos. ¿Qué son esos 7 sellos? Vamos a hacer una introducción sobre los 7 sellos para comenzar a estudiar cada uno de los sellos. Los primeros 4 sellos, de manera de introducción, la mayoría de los teólogos los denominan como los jinetes del Apocalipsis, los 4 primeros sellos. Esos primeros 4 sellos hacen referencia a quién es el jinete, quién gobierna tu corazón, el corazón de las personas, quién domina el corazón de las personas. Los 4 primeros sellos.
El primer sello obviamente habla de un corazón arrepentido, y el corazón arrepentido es porque hace todo lo que dice la palabra de Dios, ha conocido a Cristo como dice la Escritura. Y los otros 3 sellos, de los primeros 4 sellos, habla de un corazón que está sometido al pecado, que está sometido a Satanás, al mundo o a la carne, a uno de los 3. O sea, los 4 primeros sellos identifican, o es una radiografía del corazón de las personas. Ahí podemos cuadrarnos cada uno de nosotros cómo estamos ante la presencia del Señor. Y esto que estoy hablando aquí va en contravía muchas enseñanzas que nos han dado sobre el Apocalipsis. Es más, en la interpretación del Apocalipsis se puede hablar de cuatro corrientes diferentes que nos han enseñado sobre el Apocalipsis. Una, que todo el Apocalipsis son para cuestiones futuras, que nada más habla de cosas que en el futuro. Otra corriente dice que esto todavía no ha sucedido, pero que ni siquiera nosotros en esta vida vamos a conocer de estos hechos. Y hay otra corriente que dice que todo lo que dice el Apocalipsis lo estamos viviendo en la actualidad. Y esta corriente es la que nos identificamos nosotros. Y vamos a ver detalladamente con cada uno de los sellos. Entonces, y el 5.º sello, el 6.º y el 7.º sello, habla del corazón de los justos, de los que por corazones arrepentidos, de los que claman, oran, perseveran hasta el fin, confían en la protección de Dios y esperan en silencio. Ahora vamos a ver cada uno de los 7 sellos en conclusión. Pasemos al capítulo 6, verso 1. Amén, ¿lo tienen? Capítulo 6, verso 1 de Apocalipsis. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces, el primer sello vemos aquí que está identificado como una espada, ¿verdad? Un caballo blanco. El caballo blanco, cuando se habla en la Biblia de caballo blanco, sobre todo en el Apocalipsis, siempre está hablando de la palabra de Dios. Es más, si usted mira más adelante en los capítulos 11 aproximadamente, habla de que había un jinete montado en un caballo blanco y en su muslo llevaba el tallado o marcado, tatuado, el título de Rey de Reyes. Entonces habla de Jesucristo montado en un caballo blanco, o sea, montado en su palabra. Pero aquí no está hablando de Jesucristo, aquí está hablando de la iglesia, los arrepentidos, los redimidos de la sangre del Cordero, que van montados en ese caballo blanco. El caballo blanco es la palabra de Dios. Cuando usted predica la palabra de Dios, usted va montado en ese caballo blanco. Y cuando usted está predicando la palabra de Dios, usted está venciendo y para vencer, porque usted no está hablando conforme a sus conceptos, sino está predicando la palabra. Y cuando usted predica la palabra, usted es un vencedor. ¿Sí sabía eso? Entonces, el jinete o vencedor son los hijos de Dios que predican la palabra como está aquí escrita, sin adulteraciones, sin modificaciones. Y el arma y el sello, o sea, vemos aquí que este jinete lleva un arco, pero algo particular, no lleva flechas. Y un arco sin flecha como que suena como que no es un arco, no es una defensa, no es un arma, ¿cierto? Un arco sin flecha no es una arma. Entonces, está hablando de un arco. ¿Por qué? Porque el arco representa siempre ese instrumento con el cual usted va a lanzar algo. Pero ¿qué es lo que se lanza con ese arco? Obviamente la palabra de Dios. Por eso no nada más habla de arco. Y entonces, arco es el impulsador, el que te impulsa a ti. ¿Y qué es lo que nos impulsa a nosotros? Nos mueve, el motor que nos mueve a nosotros para predicar la palabra de Dios. Simplemente el Espíritu Santo. Por eso le digo que para poder entender el Apocalipsis tenemos que partir de la doctrina de la Trinidad. Sin la doctrina de la Trinidad es muy difícil que podamos entender el Apocalipsis. Entonces, ese arma, que es el arco, representa el Espíritu Santo, que es el motor, el que nos mueve a nosotros en todo momento a predicar la palabra de Dios. Miremos lo que nos dice Romanos 8:14. Sobre ese arco, sobre esa arma, que es la que nos mueve, el motor que nos motiva a nosotros a predicar la palabra de Dios. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. O sea, cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios, no lo hacemos por voluntad propia, sino porque el Espíritu Santo es el que nos mueve. Yo valoro mucho a esas personas que se levantan en un bus y predican la palabra de Dios, y les garantizo que eso no lo hacen ellos porque ellos quieren hacerlo. Es el mismo Espíritu que los mueve a predicar la palabra de Dios. Es ese arco que lo impulsa a lanzar la palabra de Dios, lanzar las flechas que son la misma palabra de Dios. Cuando estamos aquí predicando, es el Espíritu Santo el que nos mueve, nos pone a estudiar, nos levanta. O sea, todo lo malo que nosotros podamos hacer, eso es lo propio nuestro. Lo bueno que nosotros hacemos, que es predicar la palabra de Dios, porque el Espíritu es el que nos motiva a hacerlo. Amén o amén. Entonces, ese jinete que lleva el arco en la mano, obviamente son los hijos de Dios. El arco representa el Espíritu Santo. El jinete son los hijos de Dios.
Romanos 8:37, por favor, más adelantico me acompaña, que representa precisamente a los hijos de Dios, ese jinete. Romanos 8:37 dice: antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué curioso que este versículo siempre se utiliza para que nosotros somos vencedores en todo lo que usted vaya a hacer. Una empresa que usted se quiera hacer, usted va a ser vencedor. No, no está hablando de eso. Está hablando de que usted va a predicar la palabra y usted es vencedor porque usted lleva la palabra de Dios y usted puede conquistar esa alma para Cristo porque usted está llevando la palabra, no la palabra suya, sino la palabra de Dios. Somos más que vencedores cuando predicamos la palabra, cuando hacemos la voluntad del Señor, no la voluntad nuestra. Entonces, eso es lo importante. Y aquí se corrobora lo que dice Apocalipsis, que salió venciendo para vencer. Cuando usted predica la palabra de Dios, usted sale venciendo para vencer. De pronto no en el tiempo suyo, sino en el tiempo del Señor. Usted no va a convencer a la persona. Usted lanza la semilla y en el tiempo del Señor vendrá la conversión de esa persona. O a cuántos de nosotros no nos predicaron y duraron un año esa semilla ahí hasta que floreció. Amén. A mí me predicaron cuando yo tenía 8 años y vino a florecer ahora hace unos 15. Entonces así pasa con todas las personas. Entonces no se canse, usted sale venciendo para vencer y usted lanza la palabra y sabrá que con la confianza que esa semilla va a germinar. Entonces usted es un vencedor cuando predica la palabra de Dios, no cuando hace su voluntad. No, que es que yo voy a comprar un carro y como yo soy un vencedor voy a comprar carro. No, Señor, la palabra de Dios no está hablando de eso. Está hablando de que usted es un vencedor para llevar las buenas nuevas, para que la persona llegue al arrepentimiento, para que esa persona sea salva. Eso es lo que se llama venciendo para vencer, o somos más que vencedores. Cuando somos más que vencedores se refiere a la predicación de la palabra, nada más, no a otra cosa. Obviamente que de aquí sale una cantidad de doctrinas idealistas y motivadoras y positivistas, que somos más que vencedores, todo lo que usted quiera usted lo va a conseguir. No, aquí la palabra de Dios se refiere a que usted es más que vencedor porque va a conseguir tarde o temprano esa alma para Cristo. Gloria a Dios. Sigamos con el verso 3 del capítulo 6. Estamos en el primer sello. Entonces el primer sello es una radiografía del corazón de la persona que tiene a Cristo en su corazón y que predica la palabra conforme está y que va a ser siempre un vencedor porque está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, que es predicar la palabra de Dios. Usted sale venciendo para vencer. La radiografía de un cristiano que hace las cosas conforme a la palabra de Dios. Ahora vamos para el segundo sello. ¿Quién representa ese segundo sello? Dice: cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo es rojo. El que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Entonces, vemos, el segundo sello está hablando de una gran espada en contraposición a la espada verdadera, que es la del Señor. Entonces, cuando dice una gran espada, aunque no la pone entre comillas, está haciendo alusión a como exagerada ya. Una gran espada, o sea, mayor que la palabra de Dios. Y algo mayor que la palabra de Dios puede ser una mentira. ¿Amén o amén? Entonces, esa gran espada es una espada tergiversada, una mentira. Una falsa espada. Entonces, ese caballo rojo representa la violencia contra el evangelio del arrepentimiento, un falso evangelio que se ha creado. Y vemos esa radiografía actualmente. Eso representa, no tenemos que esperar que pase muchos años, lo estamos viendo en la actualidad. ¿Quién es el jinete? Los hijos de Satanás, los homicidas, que han tergiversado la palabra de Dios, que han matado la palabra de Dios, han matado las esperanzas en Cristo y la han puesto en su confianza en sí mismo. Usted puede, usted es un vencedor, usted es un campeón. Esos son homicidas. Están matando la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice que usted es un campeón porque usted puede hacer lo que usted le da la gana. Usted es un vencedor cuando usted hace lo que la palabra de Dios dice y establece, que es predicar la palabra de Dios. Entonces, este jinete son los hijos de Satanás, que son homicidas. Entonces, ese caballo rojo representa la violencia, la tergiversación de la palabra. El caballo blanco es la palabra verdadera. El caballo rojo es la violencia contra la palabra verdadera. Ese falso evangelio que va contra el evangelio del arrepentimiento. Miremos lo que nos dice Mateo 11:12 con respecto al caballo rojo. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan simplemente. Todos los profetas profetizaron hasta Juan. O sea, ¿por qué? Que la profecía que era antes de la que tenemos aquí escrita era
hablando sobre nuestro Señor Jesucristo. Y el último que mostró a Cristo y lo señaló, he ahí el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, fue Juan, el último profeta. No ha habido más profetas. Hay profetas ahora en la actualidad, obviamente, pero falsos. El último profeta fue Juan el Bautista, el que señaló, el que dijo, he ahí, porque todos los anteriores a Juan el Bautista hablaban de un profeta que iba a venir, un profeta que iba a redimir el pueblo de Dios, y el único que lo señaló, que lo mostró, lo señaló hasta con su propio dedo, fue Juan el Bautista, el último profeta. Y ahora vemos que hay mucha violencia contra el verdadero evangelio, se ha metido el falso evangelio. Entonces, los hijos de Dios, los hijos de Satanás, que son los homicidas, es el jinete que va manejando este caballo rojo, este caballo que atenta contra el verdadero evangelio. ¿Y quiénes son esos hijos de Satanás? Miremos lo que nos dice Juan capítulo 8, versos 44. Juan capítulo 8, verso 44. Los que no vienen los miércoles, estamos dando esta introducción, esta clase hoy, esto es lo que hacemos los miércoles de doctrina, enseñando la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, un paliativo. Entonces, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad. O sea, homicida porque ataca la palabra, la verdad, no porque pueda matar a alguien. Satanás no puede matar a nadie porque él no ha dado la vida. El que ha dado la vida es Dios, Él es el único que la puede quitar. Él nunca ha sido homicida de matar a alguien literalmente, sino que atenta contra la palabra. Sigue diciendo, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces aquí vemos la radiografía de las personas que están tergiversando la palabra de Dios con respecto al segundo sello. El segundo sello vemos que el que monta ese jinete son los hijos de Satanás, los homicidas que tergiversan la palabra de Dios. ¿Y cuál es el arma que utilizan? La gran espada, la mentira. Tergiversación de la palabra de Dios. Utilizar la palabra de Dios para fines propios. Usted puede, usted es un campeón, usted puede conseguir ese carro, esa casa, porque el Dios te da poder, tergiversan la palabra de Dios. Nosotros somos triunfadores, sí, pero cuando predicamos la palabra de Dios, cuando hacemos lo que el Señor dice, no para satisfacer mis deseos, mis caprichos. Acuérdense que la palabra de Dios en Santiago 4:4 nos dice, en Filipenses dice que pedís y no recibís porque pedís más y pedís para vuestro deleite. Si usted pide para sus deleites, esa oración no va a ser escuchada. Tiene que pedir también para satisfacer los deleites de otras personas, las necesidades de otras personas. El Padre nuestro que nos dice cuando oramos, que oremos no solamente por nuestras necesidades, sino por las necesidades de los demás. Que nuestras oraciones nunca sean egoístas. Pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para vuestro deleite. Si usted tiene un deseo, un vicio y quiere que el Señor se lo quite, pida también por los vicios de otras personas, de otros hermanos que están cayendo en vicios también. Cuando el vicio no estoy hablando solamente de droga, hay muchas clases de vicios que podemos tener. El hablar mal de las personas también eso es un vicio. El no querer trabajar también eso es un vicio. Porque dice la palabra de Dios que no trabaje, que no coma. Entonces, si nosotros no queremos trabajar, orar por las personas que tampoco quieren trabajar y verá que el Señor le da fortaleza a usted para trabajar. Pero no ore solamente por usted, ore por las demás personas. A veces que tenemos un vicio de no querer leer la palabra de Dios, queremos ver mejor televisión, eso también es un vicio. Entonces, si usted no quiere leer la palabra de Dios, también ore por otras personas que no leen la palabra de Dios y verá que el Señor lo fortalece y le da fuerza para estudiar y leer la palabra de Dios. Yo digo a todas las personas que escudriñen la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser ovejas. La oveja es rumiante, no solamente come aquí, sino cuando está en su casa y va y revisa todo lo que aquí se dijo para ver si es verdad y está conforme a la palabra de Dios. Tenemos que hacer eso todos los días, estudiar por lo menos una hora, leer la palabra de Dios, mínimo, si usted quiere ser cristiano. Los que predican la palabra de Dios, mínimo leen 3 horas al día la palabra de Dios. Los que quieren ser pastores, leen por lo menos 4 horas al día la palabra de Dios. Si quieres ser obediente a la palabra, tienes que sacar tiempo para leer la palabra de Dios. Es que no tengo tiempo. Realmente yo me doy cuenta que uno no tiene tiempo para lo que no le interesa. Pero para lo que le interesa uno saca el tiempo, siempre lo saca. ¿O no? Cuando uno dice, no tengo tiempo, es como me dijeran a mí, no me interesa. Realmente eso es. Pero sigamos adelante. Entonces,
vamos para el tercer sello. Vimos que el segundo sello son los que tergiversan la palabra de Dios. Entonces vemos que es algo que es actual, no es futuro. No es que ese jinete va a venir en el futuro. No, es ahora, lo estamos viendo ahora. Vamos para el tercer sello. Verso 5 del capítulo 6 de Apocalipsis. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, ¿qué nos dice ese tercer sello? ¿Qué es ese tercer sello? Está hablando de un caballo negro. Caballo blanco, la palabra de Dios. Caballo rojo, ataque a la palabra de Dios, violencia con la palabra de Dios. Caballo negro, no existe la palabra de Dios, ignorancia completa de la palabra de Dios, no existe la palabra de Dios, o sea, desconocimiento completo de la palabra de Dios. ¿Quién monta ese caballo? Los enemigos de Dios. ¿Y quién es el enemigo de Dios? El mundo. Dice la palabra de Dios que cuando uno se constituye en amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Entonces, cuando el corazón de una persona es dominado por el mundo, las modas, lo que hace el mundo, la fiesta, podríamos decir que llega a la ignorancia de la palabra de Dios, desecha la palabra de Dios automáticamente de su lado, de su vida. ¿Y cuál es el arma que utiliza el mundo para sacarnos de la obediencia de la palabra de Dios? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ese yo, es que a mí me parece, es que yo creo que eso no está bien. Lo que la palabra de Dios dice, pero que la palabra de Dios puede decir, pero a mí no me parece que eso esté bien. Ahí estamos dominando el mundo. A mí no me parece, no, esa palabra, no sé, ahí como que Dios se equivocó. Ese es el yo, la vanidad, que no acepta la palabra de Dios. Entonces, miremos lo que nos dice al respecto de esa arma. 1 Juan capítulo 2, verso 16. La arma que utiliza el mundo, ese enemigo de Dios. 1 Juan capítulo 2, verso 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esa es la arma que utiliza el enemigo, ¿sí? Los deseos. Entonces quiere algo, yo quiero esto, yo deseo esto. Los ojos, por eso decía por ahí un versículo que dice que es mejor que entres tuerto al cielo y no con los 2 ojos. No es literalmente que te saques un ojo, sino que no cedas a los deseos de los ojos, no cedas a los deseos de la carne, no cedas al deseo del yo. Eso es lo que significa espiritualmente hablando. Ahora, ¿cuál es ese jinete? Pues ya hemos dicho, el jinete es el mundo. Santiago 4:4 nos dice, Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Entonces, ese caballo negro es la ignorancia de la misma palabra de Dios. Porque la palabra de Dios siempre nos dice en todo momento que tenemos que recibir la palabra y guardar los mandamientos de Dios. Pero cuando tenemos desconocimiento de la palabra de Dios, quiere decir como estar montado en un caballo negro, o sea, desconocimiento completo de la palabra de Dios. Acuérdense que caballo, en la nivel de lo que estamos leyendo de la palabra de Dios, caballo blanco significa conocimiento de la palabra de Dios, montado en ese caballo blanco en la palabra de Dios y predica la palabra de Dios. Caballo rojo, violencia contra la palabra de Dios. Caballo negro, desconocimiento completo de la palabra de Dios. Esto está haciendo una radiografía del corazón de las personas. Ahora vamos para el cuarto sello. Capítulo 6, verso 7 de Apocalipsis. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este cuarto sello vemos que habla de un caballo amarillo. Cuando vemos el amarillo casi siempre representa muerte, ¿verdad? Cuando una persona dice, estás amarilla, que estás pálida, estás muriéndote, ¿qué te pasa? ¿Sí? Está asemejándose a la muerte.
Sí, caballo amarillo siempre es muerte, pero en este caso muerte espiritual. Acuérdense que la Biblia siempre habla espiritualmente. Entonces, caballo amarillo representa la muerte espiritual. ¿Y quién es el jinete? ¿Quién la monta? Precisamente la carne. Esas personas que desobedecen completamente a la palabra de Dios. Están muertos espiritualmente y vivos en la carne. El que está vivo en la carne, acuérdense que está muerto espiritualmente. Si usted está muerto espiritualmente, quiere decir que está vivo en la carne. Pero si usted está muerto en la carne, es cuando está vivo espiritualmente. Entonces, ¿cuál es el arma que utiliza este cuarto jinete? Es la desobediencia de la palabra de Dios. Desobedece tanto la palabra de Dios como la palabra de los hombres. Tanto la palabra de los hombres es ley, ¿verdad? Tiene que ver con los delitos. Y la palabra de Dios tiene que ver, cuando se desobedece la palabra de Dios, cometemos pecado. Resumamos. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de los hombres, caemos en delitos. Pero cuando desobedecemos la palabra de Dios, caemos en pecados. Y al respecto nos dice Efesios 2:1. Por favor, me acompaña, Efesios capítulo 2, verso 1. Vemos aquí cómo el arma que utiliza el cuarto sello es esta, la desobediencia. La desobediencia, ya sea la ley de los hombres o la ley de Dios. Dice Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, el arma que utiliza este cuarto sello, este cuarto jinete, es la desobediencia, tanto a la ley de los hombres como a la ley de Dios. El jinete, la carne. La carne, tenemos que estar muertos carnalmente para poder estar vivos espiritualmente. Es la única. Entonces, entendemos ahora que los 4 primeros sellos representan una radiografía del corazón de las personas. ¿En qué sello está usted? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto sello? Ojalá todos estemos en el primer sello. ¿Amén? Claro, caballo blanco. Aleluya, gloria a Dios. Así es, hermano. Sigamos ahora. Vamos para el quinto sello. Capítulo 6, verso 9 de Apocalipsis. Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, y que también habían de ser muertos por ellos. Este quinto sello representa el clamor de los santos, el clamor de los que han muerto a la carne. Fíjese usted que habla de muertos, los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, nosotros empezamos a morir a la carne y a vivir en el espíritu. Entonces, este quinto sello está hablando de los muertos carnales y vivos espirituales, ¿sí? El clamor de los santos. Muchas veces he visto teólogos que identifican, no, las personas que están allá en el cielo, no, se está hablando de las personas que están muertos a la carne, que no ceden a las tentaciones de la carne, que no los inmuta nada de lo que suceda en este mundo para tergiversar, para terminar haciendo las cosas que van contravía a la palabra de Dios. Son los muertos a la carne. ¿Y cómo nosotros morimos a la carne? Por obediencia a la palabra de Dios y cuando damos testimonio. Cuando nuestro testimonio, nosotros demostramos que estamos muertos a la carne. Pero si nuestro testimonio es malo, nuestro testimonio es carnal, quiere decir que todavía estamos vivos para la carne. Entonces, ¿cómo podemos matar nosotros nuestra carne? A través de la obediencia a la palabra de Dios y a través de nuestro testimonio. Entonces, el quinto sello también nos está diciendo el clamor de los justos. ¿Cuáles son los justos? Si Dios se preocupa por la justicia, Él también se preocupa por los que hacen justicia, los que se hacen todo lo que dice la palabra de Dios. Más aún por los que tienen misericordia. Cuando usted ora por una persona, usted está mostrando su corazón misericordioso hacia otra persona. Cuando usted llora con los que lloran también y ríe con los que ríen. Pero el mundo no, el mundo ¿qué hace? El mundo nada más ríe con los que ríen y los que lloran los deja llorar solos. Dios muestra su amor y su misericordia, con nosotros al habernos dado la dicha del perdón. Nosotros también tenemos que ser perdonadores en todo momento. Ese es el clamor de los santos. El clamor de los santos es orar por las personas que están en desdicha
y también ser perdonador en todo momento. Si usted no perdona, Dios usted no lo va a perdonar. Entonces el quinto sello representa una persona que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón misericordioso, un corazón perdonador, que no importa lo que le hayan hecho, en todo momento está dispuesto a perdonar. No importa lo que hayan hecho. Imagínense que Esteban le estaban matando a punta de piedra, literalmente, y tirándole piedras a la cara, a todo su cuerpo, y decía, perdónalo, porque no saben lo que hace, igual que nuestro Señor Jesucristo. No les tengan en cuenta este pecado. Y estaban matándolo físicamente. Nuestro Señor Jesucristo regañó a los apóstoles un momento cuando ellos pedía también que se hiciera como una especie de violencia hacia las personas que no aceptaban la palabra de Dios. Miremos lo que dice en Lucas 9:54. Lucas 9:54. O sea que no podemos usar el poder que Dios nos ha dado para buscar castigar a las personas. Señor, castígalo, Señor, manda fuego sobre las personas, manda avispas. No, nunca. Nunca haga eso. Lucas 9, verso 54. Amén. Dice, viendo esto sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, le reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo de Dios no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces, aquí nos muestra un Dios misericordioso que Él siempre quiere que todas las personas sean salvas, porque para eso vino Cristo a este mundo, para salvar a las personas, no para condenarlas. ¿Por qué? Porque las personas ya estábamos condenados si no hubiera sido porque no conociéramos a Cristo. Entonces, Él no quiere que nadie se pierda. Pero diferente es condenar a diferente es juzgar. Dios nos ha dado la facultad a nosotros de juzgar, pero no con la intención de condenar, porque nosotros no podemos condenar a nadie. Podemos juzgar a una persona, pero juzgamos para que se arrepienta. Le dice, mira, arrepiéntete, deja de hacer lo que estás haciendo. Estamos juzgando, pero juzgando con justo juicio, conforme a la Escritura, para que esa persona se arrepienta. Porque cuando venga el verdadero justo juicio, que es el juicio de Dios, ahí no va a haber lugar a arrepentimiento. Y ese sí va a condenar. Nosotros cuando juzgamos no condenamos. Podemos hacer sentir mal a la persona, pero esa no es la intención es que se arrepienta. Cuando uno predica la palabra de Dios, a veces les cae mal a las personas. La palabra de Dios tiene esa connotación. Cuando usted la predica, algunos dicen, no estoy de acuerdo con lo que dijo el hermanito. Pero si lo que se dijo está conforme a la palabra de Dios, pelee con Dios, no conmigo. Entonces lo importante es que nosotros nos convertamos y dejemos de hacer lo que estamos haciendo, que esté contra la palabra de Dios. Porque el Señor lo que más quiere es la salvación de su alma. Porque esta vida nada más, ¿cuánto va a durar? 50, 70 años, 80, póngale los años que sea. Pero lo que viene es una eternidad. De nosotros depende de dónde vamos a pasarla, en la presencia de Él o fuera de la presencia de Él. Sigamos ahora el sexto sello, verso 12 del capítulo 6 de Apocalipsis. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por fuerte viento, y el cielo se desvaneció como pergamino que se enrolla, y todo el monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas del monte, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre vosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse el pie? Entonces vemos aquí el sexto sello, está hablando de la confianza de los justos, que no importa que haya terremoto, no importa lo que esté sucediendo, nada va a afectar a los que obedecen la palabra de Dios. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. O sea, van a haber calamidades, pero los justos, los que obedecen la palabra de Dios, van a estar confiados. Eso afectará a los incrédulos, los que están sometidos a los que están en delitos y están en pecados. O sea, el temor y el terror se apodera de todo tipo de hombre, sea grande, sea rico, sea poderoso, se va a apoderar. Están viendo las cosas, los cataclismos y todas las cosas que están sucediendo.
y los idólatras también. Pero nada de eso va a acontecer a los que obedecen la palabra de Dios, porque nosotros confiamos en que todo está en las manos del Señor. El Señor tocará lo que tenga que tocar para protegerlos a cada uno de nosotros. Hace poco vimos cómo el Señor protegió de la angustia a nuestro hermano David para que no montara un Johnson cuando iba a ser afectado en el río una tormenta tropical. Lo protegió para que no sufriera la penuria de estar montado en un Johnson en medio del río. ¿Cómo lo protegió? Hizo que llegara tarde. ¿Ya? Es la mano de Dios protegiéndolo. Aunque el Johnson no le pasó nada, no se volteó, pero ¿sabe? La penuria está metido en un Johnson en mitad del río con una tormenta tropical. Terrible. Lo protegió de eso. Entonces, así es el Señor. Van a pasar muchas cosas en nuestra vida y el Señor nos va a proteger. Algo nos va a retrasar. Y cuando algo lo retrase, no se ponga a pelear usted solo contra Dios. ¿Por qué me pasó esto? Porque dele gracias a Dios porque estaba protegiéndolo de algo. Todo lo que le pasa a los justos, como dice Romanos 8:28, es para nuestro bien. Todo lo que nos pasa a nosotros. Así se ha perdido un trabajo, así sea una enfermedad, una calamidad, cualquier cosa, todo es para nuestro bien. Nunca maldiga nada de lo que le suceda. Si usted obedece a la palabra de Dios, es para su bien todo lo que le sucede. Una enfermedad. Yo soy testimonio de que tras una enfermedad, mi conversión. Pero para mi bien, a través de una enfermedad. Entonces todo es para nuestro bien. Entonces los justos están confiados, no importa lo que esté sucediendo alrededor, calamidades, terremotos, lo que esté pasando, no importa, esté tranquilo. El Señor tiene control de todo. Sigamos al séptimo sello. El séptimo sello es el más cortico de todos. Y es el más fuerte. Va a ver que es cortico, un solo versículo. Capítulo 8, verso 1. Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo por media hora. Como por media hora. Ese es el séptimo sello, el último sello. ¿Qué significa eso? Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. O sea, los justos guardan silencio ante los juicios de Dios. Usted no se inmute por las cosas que estén pasando a su alrededor. Y eso tiene que ver con el sello, obviamente con el sello sexto que estábamos leyendo ahora. Guardan silencio. Muchas veces vemos personas que caen a pesar de que se ufanaban de su poder, como presidente que se ufanaba de su poder, y de pronto usted los ve caen con una enfermedad y se alegra y dice, ahí está la mano de Dios, el juicio de Dios. No se alegre por eso, el Señor se duele de eso. Como un padre que castiga a su hijo y le pega por algo malo que hizo y le duele, ¿verdad? El Señor cuando castiga, así sea un injusto, el Señor le duele. Entonces no se alegre cuando Dios esté castigando a alguien. Eso es lo que quiere decir, los justos guardan silencio ante los juicios de Dios. Vimos hace poco un presidente, ¿verdad?, que se ufanaba de su poder, inclusive trataba a Cristo como si fuera simplemente un político, un revolucionario, y cuando le cayó la enfermedad, Señor Jesucristo, cúreme con tu manto, Señor, y dame vida, es lo único que te pido. Claro, porque pedía vida porque tenía dinero, todo lo que tenía. Y el Señor, no podemos alegrarnos por eso. Un juicio de Dios, pero el Señor sabrá por qué lo hizo y en qué momento lo hizo. ¿Sí? Pero nosotros no podemos alegrarnos de los juicios de Dios. Simplemente guardar silencio. Y es lo que dice aquí precisamente este sello. Dice, cuando se abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo por media hora. O sea, por un tiempo limitado. Los justos guardan silencio ante los designios de Dios. No se alegre por el mal de nadie. Así esa persona ya ha sido el más malo de la vida. Mira, después de todo lo que hacía, mira ahora cómo está. Guarde silencio. Así como el padre se duele cuando castiga a un hijo, el Señor se está doliendo en ese momento cuando está castigando a esa persona. Entonces, si nosotros nos alegramos, el Señor no le gusta eso. Amén o amén. Entonces, guardamos silencio ante los hechos contra los que pecan o delinquen, los hechos que Dios hace contra ellos, ante los injustos de las personas. Entonces, no debemos decir, no, todo se lo dejo a Dios, Dios tomará venganza en su tiempo. No haga eso, hermanito. Al contrario, ore por esa persona por lo que le hizo. Nunca pida al Señor que le haga mal a esa persona. Yo he oído muchas personas, usted no lo ha oído, que dicen, todo se lo dejo a Dios. Eso es como diciendo, el Señor, castígalo. No, al contrario, ore por esa persona para que el Señor la renarguya, para que se arrepienta. O cuando ve que le pasó algo malo, ahí está, se lo merece. Tampoco. Ore por esa persona. Siempre tenemos que orar. Acuérdense que la Biblia nos dice que tenemos que orar por los que nos persiguen, por nuestros enemigos, por los que nos atacan. Por todas esas personas tenemos que orar para que se arrepientan. Salmo 37, verso 7, por favor me acompañan, que tiene que ver con el séptimo sello, sobre guardar silencio.
Salmo 37, verso 7. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. O sea, no se desespere, no, que el Señor castiga, no, tranquilo, el Señor tiene control en su tiempo. Pero tampoco desee mal hacia esa persona, al contrario, ore por esa persona para que se arrepienta. Porque cuando el Dios castiga es eso, terrible. Entonces ore por esa persona, que a usted le duela que Dios la castigue, es lo más importante. Así como el padre se alegra cuando ve que un hijo interviene para que el padre no castigue a su hermanito, ¿verdad? Ay, perdónalo, papi, mira que él lo hizo, pero mira por qué lo hizo. Igual es la situación con Dios. A él no le gusta que imagínese usted un padre, ¿cómo se sentiría el padre que un hijo abogue para que el padre castigue al otro hijo? Se siente mal, ¿verdad? Igual es Dios. Entonces Él quiere que siempre estemos abogando por las personas que están actuando mal, para que se arrepientan. Señor, mándeles a alguien que le predique para que ese corazón de piedra se transforme en corazón de carne. El Señor se alegra por esa clase de oración. Esa es la clase de oración que al Señor le gusta. Que siempre estemos orando por los unos con los otros, orando por nuestros enemigos, orando por los que nos persiguen, orando por las personas que atentan contra nosotros, orando por todo el mundo. Y obviamente también por los que son nuestros amigos, por los que están conformes con nosotros, por los que nos copian también. Orando por todos, es lo que el Señor quiere en todo momento. Entonces aquí vemos los 7 sellos. Entonces cuando se apertura el 7º sello, se da lugar a las trompetas de Dios. ¿Qué son las trompetas de Dios? Son mensajes, los mensajes que Dios, cómo Dios habla. Aquí nos vamos a ver la forma como Dios nos habla a todas las personas, tanto incrédulos como crédulos. Pero obviamente que los creyentes son los que creen la voz de Dios. ¿Cómo nos habla Dios? Vamos a seguir a ver ahora a través de las trompetas. Dios hace oír todas sus advertencias a través de las personas, inclusive hasta los que no entienden la palabra de Dios, hasta los que no leen la palabra de Dios, Dios manda las advertencias. ¿Cómo las manda? Eso es lo que vamos a ver ahora. Capítulo 8, verso 2. Amén. De Apocalipsis. Dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Entonces otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el zumo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. O sea, Dios da respuesta a todas las oraciones. Todas las oraciones que usted haga ante el Señor siempre serán respondidas. Lo que pasa es que no vemos la respuesta porque casi siempre la respuesta nosotros esperamos a nuestra manera, pero Dios responde siempre. Nunca, desafortunadamente nunca es de la manera que nosotros queremos, pero Él responde, siempre responde, nunca deja ninguna oración sin responder. Entonces, Él da respuesta a las oraciones, y las oraciones por el sufrimiento del pueblo también. Él se compadece del pueblo, así como las plagas de Egipto que no tocaron a su pueblo. Usted sabe, cuando leímos o estudiamos las 10 plagas de Egipto, las 10 plagas le cayeron a Egipto, pero al pueblo de Dios no le llegaron. ¿Por qué? Porque Dios les mandó que hicieran una marca en la puerta de cada uno de los hijos de Israel con sangre al borde de la puerta, y el ángel que venía causando la destrucción no llegó a las casas de ellos. Entonces, estas trompetas son advertencias que Dios las hace de muchas formas. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Estas señales, las cuatro primeras señales que Dios hace hacia las personas, hacia cómo se manifiesta Dios, las primeras 4 señales son a través de la naturaleza. Dios utiliza la naturaleza para dar su designio. Y las 3 últimas señales son hacia las personas. Vamos a ver ahora cada una de las trompetas. La primera trompeta, capítulo 8, verso 7. Vamos a ver ahora la primera trompeta. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde.
O sea, la primera señales son los incendios. Muchos incendios vemos aquí que afectan a la tierra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que esas señales Dios las manda simplemente de advertencia a las personas para que obedezcan, se sometan a la palabra de Dios. Entonces, esas señales nosotros simplemente obedecemos la palabra de Dios. Y vamos a ver ahora con respecto a de las 5 señales, cuál es el actuar de los cristianos. Vamos a ver primero cada una de las trompetas. Sigue diciendo el verso 8. El segundo ángel tocó la trompeta como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se conmovió en sangre. Y murió se convirtió en sangre, perdón. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. O sea, aquí está hablando de la segunda trompeta, está hablando del mar, los terremotos, todos los desastres que suceden en el mar. El tercer ángel, ahora vamos para la tercera trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Angenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Angenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Las aguas dulces contaminadas. ¿Cuántas aguas dulces nos hemos contaminado últimamente? Los ríos, lagos, unas veces contaminados con petróleo, lo hemos visto, otras veces contaminados con sangre, matanzas que suceden. Sigamos a la cuarta trompeta. El cuarto ángel tocó trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. La cuarta trompeta, representa los cuerpos celestes. Vemos el efecto invernadero, muchos efectos de eclipse, que mucha gente se amilana, o también vemos cometas y la gente se asusta de que se va a acabar el mundo, estas cosas. ¿Qué tenemos que hacer ante todas estas situaciones? Ante los incendios de la tierra, que suceden en la tierra, los maremotos, las aguas dulces contaminadas, los efectos invernaderos, los diferentes problemas celestes que nosotros vemos a veces, inclusive cometas que dicen vamos a acabar la tierra, que si ese cometa pasa cerca, acaba la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Miremos la respuesta que nos da la palabra de Dios, Filipenses 4:6. Ante esos anuncios de Dios diciendo a la gente arrepiéntanse, hablando a través de la naturaleza. Filipenses 4:6, aquí está la respuesta a lo que debemos hacer los que creemos en Dios. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Amén. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, no se amilanen por nada de eso que esté sucediendo. Usted simplemente todo vaya en oración. Claro, lo único que tenemos que hacer es orar y pedir al Señor clemencia por todas las personas que están padeciendo necesidad a consecuencia de esos hechos que están sucediendo. ¿Sí? Por nada estemos afanosos, sino que oremos siempre, oremos delante del Señor, sabiendo que el Señor tiene el control de todo. Y si el Señor tiene el control de todo, ¿no estaremos nosotros seguros? Claro que tenemos que estar seguros, tranquilos, confiados y orando. Dios nos mandó huesos a orar. Cuando sucedan esos hechos catastróficos que están sucediendo y seguirán sucediendo, oremos y pidamos clemencia al Señor por las personas que están siendo afectadas y por nosotros mismos también, obviamente, pidamos clemencia en todo momento. Eso representa los 4 primeros trompetas. Dios habla, Dios manda sus juicios a través de la naturaleza. Ahora vamos a ver las otras 3 trompetas, que son los 3 ay. Se conoce como los 3 ay, que dice el verso 13 del capítulo 8 de Apocalipsis. Dice, y miré y oí a un ángel volar por medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. O sea, que estos 3 toques de trompeta se iban a hacer tesos. Y están sucediendo. Vamos a ver ahora qué están sucediendo. No es que no, eso va a venir, no. Están sucediendo. Vamos a ver cuáles son esos 3 toques de trompeta finales. Capítulo 9, verso 1. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta
y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo con humo de gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre sigamos al verso 11 del capítulo 9. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Qué quiere decir esta quinta trompeta? Esta quinta trompeta